Profe, buenas noches, mi nombre es Andrés Carmona Restrepo. Voy a comenzar con la explicación del trabajo, lo voy a hacer lo más rápido posible ya que nada más cuento con 15 minutos con la aplicación. El trabajo que nos pide es hacer un programa que nos lea este árbol y nos imprima el recorrido en preorden, orden y postorden. Vamos a comenzar entonces con la explicación. Lo primero es con el constructor, crear el constructor para poder tener los datos. En este momento estoy mostrando cómo lo estoy creando. Creamos un entero que se llama dato, un nodo árbol, ¿cierto? Un tipo nodo árbol que sea hijo izquierdo, hijo derecho, para poder poner los hijos izquierdos y derechos de los nodos. Creamos entonces el constructor y los hijos izquierdos y derechos los igualamos a null. A dato lo igualé a d, para tener pues como la diferencia. Lo que sigue es crear como tal el algoritmo o el programa con el cual vamos a ingresar el nuevo nodo. Vamos a preguntar en dónde quieren ingresarlo y, eh, y así poder crear como tal el árbol o poder leer el árbol. Entonces creé el nuevo nodo, ¿cierto? Un entero auxiliar 2. Ahorita más tarde les explico por qué es. Y la raíz le igualamos a null. Este public árbol binario solamente sirve para eso, para igualar la raíz a null. Entonces así la raíz, tanto la raíz como los dos árboles, los dos hijos, el izquierdo y el derecho, van a estar en null en el momento, ¿cierto? Creamos entonces para agregar el nuevo nodo que ingresa, obviamente nos va a ingresar el dato, ¿cierto? Nos va a ingresar D, o lo que nos va a mostrar. Y creamos un nuevo nodo, ¿cierto? En el momento en que ingresamos, creamos un nuevo nodo. Lo primerito que tenemos que hacer es verificar si la raíz es igual a null o está vacía. Si la raíz está vacía, entonces el número, el primero que ingresa, va a quedar como la primera raíz de todas. Si está vacía, entonces ingresaría el primer condicional if, que está vacía, y pondría ese número ahí. En caso contrario de que no esté vacía, entonces ahí ya entramos a la parte donde vamos a comenzar a poner los hijos izquierdos y derechos de esta raíz. Creé estas dos variables, auxiliar y padre, para poder, padre para que quede con el número anterior o con el nombre, bueno, digo padre, ¿cierto? Con el número padre. Y auxiliar para que después me lo haga como hijo izquierdo. Con un while, mientras sea verdadero, vamos a recorrer este algoritmo, ¿cierto? Que la idea es recorrerlo hasta que haya un espacio vacío o un espacio null. A padre lo igualamos a auxiliar. Después, entonces le decimos al usuario el número padre es, en el primer caso del nodo, sería la raíz 2 y así sucesivamente va a irnos diciendo cuál es el número padre hasta que encuentre un lugar donde ingresar el nuevo dato. Auxiliar 2 lo igualamos a lo que nos digite el usuario, entonces aquí decimos si desea que el nuevo nodo se dirija a la izquierda o hacia el hijo izquierdo, digite 1 y si no, digite 2 para el lado derecho. Por eso declaré esta variable auxiliar 2 para poder hacer esa parte y poder decir hacia dónde quiere que vaya el nuevo nodo. Entonces la primera condicional es muy fácil. Si auxiliar 2, o sea la que estamos pidiendo al usuario, es igual a 1, que es dirige hacia hijo izquierdo, entonces auxiliar me la va a hacer igual a auxiliar.hijo izquierdo. O sea, en pocas palabras, me la va a volver el hijo izquierdo de esa auxiliar. Entonces, un ejemplo que sea como aquí en el proceso, que sea el 2, es la raíz. En ese momento es el padre. Entonces le decimos que 1, que quiere que vaya a la izquierda. Entonces, ese 7, que normalmente sería el que íbamos a poner, me lo va a poner acá. Me va a preguntar, ese 7, ese hijo izquierdo, o ese auxiliar, ¿es igual a null? O sea, este lugar está vacío. Sí, entonces me va a poner ese 7 ahí.
Si no está vacío, entonces ¿qué va a hacer? Me va a mostrar otra vez que el número padre es 7, porque ya pasaría a ser 7, y me va a decir otra vez, deseas que se dirija hacia la izquierda o hacia la derecha. Un ejemplo, cuando sea el 2. Entonces me va a volver a preguntar, el número padre es 7, deseas que el nuevo nodo, o sea el 2, se dirija a la izquierda o a la derecha. A la izquierda, entonces me va a preguntar ahí, va a poner el condicional, ¿el auxiliar es igual a null? Si es igual a null, entonces me va a decir padre.hijo izquierdo, hágalo igual a nuevo. O sea, el nuevo nodo, póngamelo ahí. Eso es lo que va a realizar en este caso. Si encuentra el auxiliar, si encuentra, perdón, el lugar vacío, va a retornar, ¿cierto? Para que el while termine y lo ponga en ese lugar o en ese espacio donde va a quedar. Si es el caso contrario, o sea, que el usuario nos mandó el 2, o sea, diríjase a la derecha, es totalmente lo mismo, solo que cambia que obviamente va a ir ahí hacia hijo derecho y cuando encuentre el lugar vacío, lo va a poner en hijo derecho. Listo. Esta es la parte de ingresar los nuevos nodos. Ahora hacemos un nuevo método para preguntar si está vacío, o sea, si la raíz está vacía, para en este caso poner pues un error o decir que la raíz está vacía. Y después creamos los casos para el preorden, inorden y postorden. Como sabemos el preorden, primero tenemos que imprimir la raíz, después los hijos izquierdos y después los hijos derechos. El inorden, primero el hijo izquierdo, después la raíz y después el hijo derecho. Y el postorden, primero es el hijo izquierdo, después el hijo derecho y después la raíz. ¿Qué es este condicional? El condicional quiere decir que si la raíz es diferente de nulo, o sea, si la raíz no es 0, me va a hacer el proceso completo o el proceso que le estamos pidiendo. Hasta ahí la parte de ingresar los nodos y imprimir el preorden, inorden y postorden. Ahora vamos a la clase principal, donde tenemos las opciones para el usuario. Creé una interopción y otro que se llama elemento, con la intención de con opción poder poner este switch y así poder poner el caso 1, 2, 3, 4 y que quede todo muy bien ordenado. Entonces, como podemos ver, aquí están las opciones. Dice 1, agregar nodo, 2, recorrer el árbol en preorden, 3, recorrer el árbol en inorden, 4, recorrer el árbol postorden, 5, salir, elija una opción, ¿cierto? Es como el título que va a tener el JOTION Paint. Y en este caso pusimos que si es diferente de 5 por el tricatch, entonces nos va a aparecer un error. No nos va a dejar seguir o pedir otra opción, sino que nos va a decir error y así podemos saber que no pusimos del 1 al 5, sino que pusimos un número diferente. Entonces vamos a correr el programa. Lo primero es pues, probar si sirve el salir. Aplicación finalizada, pues eso es lo que siempre funciona. Ahora le vamos a poner el preorden. El árbol está vacío. Ahí estamos mirando de que efectivamente si el árbol está vacío no nos va a imprimir nada. Nos va a salir este error. O el postorden tampoco. Ahora vamos a agregar los nodos. Lo vamos a agregar para que queden de esta forma. Entonces vamos a decir agregar nodo. Dice cuál es el número del nodo. Vamos a agregar el primero, el 2, que es la raíz. Digamos el 2. Entonces ya, como obviamente solamente estamos agregando el primero, entonces nos vuelve a decir agregar un nodo. Entonces vamos a decir agregar un nodo. Vamos a agregar en este caso el 7, que va a la izquierda. El 7. Entonces nos va a decir el padre en estos momentos es 2, o sea la raíz que es 2. Nos va a preguntar, ¿desea que se dirija hacia el hijo izquierdo o desea que se dirija al hijo derecho? Le vamos a dar 1 para que se dirija al hijo izquierdo. Y como está vacío, ahí podemos ver que no lo imprimió y no nos pidió otro recorrido. Entonces vamos a decir agregar otro nodo. Vamos a agregar el otro 2. Entonces vamos a decirle 2. Dice el padre, perdón, en este momento es el 2, o sea la raíz. Le vamos a decir que se dirija hacia el lado izquierdo. Va a decir el padre es el 7, que es el que sigue al lado izquierdo. Después vamos a decirle que se vuelva a ir al lado izquierdo, que es donde está el 2. Y nos va a decir, listo, ya encontré el lugar vacío, entonces ya puedes elegir otra opción. Vamos a hacer esto rápido, entonces vamos a agregar el 6.
El padre es el 2, bueno, vamos a darle que es a la izquierda, después que hacia la derecha, vamos a agregar otro nodo, esta vez vamos a agregar el 5, vamos a ir a la izquierda, después a la derecha y después a la izquierda. Ahora vamos a agregar el 11, entonces nos va a decir que nos vamos hacia la izquierda, después hacia la derecha y hacia la derecha. Vamos a agregar el 5, vamos, entonces su dato es 2, vamos hacia la derecha de una vez, vamos a agregar el 9, entonces el 2 para la derecha y otra vez hacia la derecha. Y por último el 4, entonces vamos hacia la derecha, nuevamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Listo, entonces ya agregamos todo el árbol como debería de quedar. Ahora lo que vamos a hacer es imprimirlo en preorden, inorden y postorden. Entonces vamos a darle primero preorden, ahí nos lo imprime en preorden, después en inorden y en postorden. Como pueden ver, le puse estos menos para que quedara ahí como separado uno del otro y así podemos verificar que realmente funcionó como debería de ser. Entonces vamos a comenzar con el preorden. Entonces dice que el preorden es raíz, hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces vamos a verificar. ¿El 2 es la raíz? Sí. Dice que primero es la raíz, después el hijo izquierdo y después el hijo derecho. ¿Cuál es el hijo izquierdo del 2? El 7. Está muy bien, ¿cierto? Entonces sería el 2, que es la raíz, hijo izquierdo 7, hijo izquierdo 2. Perdón, el 2, el 7, sí, el 2. Entonces dice que imprime la raíz, 2, el hijo izquierdo, pero este también es un padre, entonces primero imprime este porque primero sería la raíz, ¿cierto? Entonces la raíz 2, después la raíz sería el 7, entonces el 7. Después dice que el hijo izquierdo, que es el 2, como no tiene más hijos, entonces este no es raíz, este es un hijo izquierdo y ya. Entonces ahí queda. Después dice que el hijo derecho, que sería el 6, pero igual este es una raíz, por eso lo imprime primero. Después el hijo izquierdo, que sería el 5, después el 11. Estoy mirando que esté bien. Entonces 6, 5, después el 11. Después sería el 5, ya como el 2 me lo imprimió, no volverlo a imprimir. Entonces sería el 5, después el 9 y después el 4. 5, 9 y 4. Y vemos que está correctamente. Vamos a ver el preorden, entonces vamos a ver el otro que es el inorden. El inorden dice que es primero hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. Entonces sería hijo izquierdo, entonces sería primero hijo izquierdo, entonces iría a la izquierda totalmente, el 2. Después la raíz sería el 7, ¿cierto? Porque es la raíz del hijo izquierdo. Y después dice que el hijo derecho. No, perdón, hijo izquierdo. Entonces, hijo izquierdo, raíz sería 7, se va al 6, pero como el 6 es una raíz y primero estamos por el hijo izquierdo, entonces imprimiría primero el 5, después ahí sí el 6 que es raíz, después imprimiría el 11 que ya sería el hijo derecho porque ya no hay más hijos izquierdos, se devolvería la raíz que sería el 2 y me imprimiría el 5, el 9 y el 4. Entonces aquí se vuelve el 2, 5, bueno, sí, perdón, hijo izquierdo que es el 4, entonces primero tiene que imprimir el 4, después la raíz que es el 9 y ahí sí. Es por eso que se da primero el 4. Entonces vemos que está bien esta parte también. Y ahora el postorden dice hijo izquierdo, hijo derecho y después raíz. Entonces primero hijo izquierdo se iría totalmente a la izquierda. Entonces el 2 y imprimiría el 6, no imprime primero la raíz porque es primero hijo izquierdo, hijo derecho y después la raíz es el 2 que es el hijo izquierdo, después imprimiría el 6 que es el hijo derecho, no es el 5, perdón, porque es hijo izquierdo, sí. Hijo izquierdo el 2, después iría al 6, pero el 6 como es también raíz, no lo imprimiría, sino que imprimiría hijo izquierdo, que es el 5. Como no hay más hijos izquierdos, entonces imprime el hijo derecho, que es el 11, y después el 6. Entonces miramos que 2, 5, 11 y 6. Y ahí sí imprimiría el 7 y otra vez el 2.
y ya después se iría por el 495 y 2, que es la